Buenas tardes, bienvenidos a su programa semanal Ser, Saber y Hacer. Estamos muy próximos ya a cumplir 2 años en el mes de febrero, a mediados. Justo estamos a un mes de cumplir 2 años que iniciamos con esta aventura de difundir temas de interés esotérico, filosófico, espiritual. ¿Qué tal? Pues muy bien, le doy la bienvenida aquí en cabina, empezando por la esquina, a mi amiga Erika Méndez. Hola. Bailarina profesional. Gracias. Pero el hecho de que sea bailarina no quiere decir que no esté empapada en estos temas. De hecho, estuvimos enrolados juntos en muchos proyectos, ¿verdad? Sí. Bienvenida una vez más aquí. Gracias. Y me complace presentar a Olga de los Reyes. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti. Y fíjense, estaba yo pensando, de repente uno camina, si camina por el centro o por el lugar en el que estés, y si tienes contactos con gente extranjera, principalmente de Europa, que desconocen lo que es México, les llega una de información y entonces por un lado están asustados por lo que se proyecta en las noticias, por otro lado piensan que México está lleno de misticismo. Entonces yo a todos les digo, sí, pues ¿cómo? Es que me dices que es violento, pero claro, porque los matices en México son tan diversos que sí, o sea, yo no te voy a mentir, que hay violencia, pues claro, es un país, una urbe muy grande, que tiene los problemas propios de exceso de población, ¿verdad? Pero a la vez, pues, están esos contrastes, donde ves clasismo, ves racismo en la época actual, sí, ves injusticias, sí, y también ves ese lado esotérico que parece que solamente es del interés de unos pocos grupos de los cuales se meten a fondo, aunque todo mundo en su lenguaje coloquial lo maneja. Todo mundo le rinde culto a algo, ¿no? O sea, grandes empresarios, ves los altarcitos escondidos de la Santa Muerte, otros de la Santería, otros que la Virgen de Guadalupe, otros que San Juditas, otros que a Malverde, etcétera, etcétera, etcétera. Otros que están metidos en tradiciones ancestrales, como los de la mexicanidad, de tradiciones de la cultura maya, y así podríamos hablar de todos esos tintes. Pero es sorprendente que, por ejemplo, por decir algo, cuando se dio el auge de este libro de Carlos Castañeda, que empezó a hablar de nahualismo, que sin ser mexicano empezó a hablar de nahualismo y creó el interés a nivel mundial, no solamente en este grupo o en esta serie de nahuales, sino lo que eran las plantas de poder, desconocidas para muchos, ¿no? Satanizadas por otro por lo mismo del desconocimiento. Entonces viene gente del extranjero y lo que sucede es que viene a rituales, viene a conocer las plantas de poder, viene con el chamán y le preguntas a un citadino y es desconocido. Dice, eso no existe, eso no es. Él sigue en su realidad inmediata del día a día, de sus labores, de como citadino, ¿no? Metido en lo propio, pero desconocemos. México es tan grande territorialmente, tan grande culturalmente, tan grande en etnias, en conocimiento, que hay tintes de todo. Y dentro de estos tintes, pues existe una parte conocida, yo me atrevería a decir por muy pocos, aunque todos digan que saben, pero en realidad el decir que sabes, pero no se meten a investigar o no están asociados con alguien que de verdad pertenezca a estos grupos místicos. Y dentro de estos grupos místicos existen personajes que han mostrado el misticismo de nuestro país, de nuestra cultura. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Este personaje en especial es el maestro Antonio Velasco Piña, con libros. El más sobresaliente, yo creo que le viene a la mente a todos, es Regina. Entonces vamos a hablar de él el día de hoy. Hay una persona que se encuentra aquí a mi lado, Olga, que la estoy conociendo gracias a mi amiga Erika, pero si gustas acercarte un poquito para que no quede tan lejos el micrófono. Sí, gracias. Y me dices que tú conviviste. Así es. Muy cercano a Antonio Velasco Piña y que recién acaba de partir el 27 de diciembre. Así es. ¿Estuviste cuánto tiempo con él? Pues a él lo conocí en el año 2009 y bueno, a partir de entonces comenzó
pues un proceso de descubrimiento de cosas que yo completamente desconocía, sobre todo primero de mí misma, y pues que existen rutas sagradas en México y bueno, en todas partes del mundo, que existen herramientas, que existen personas que para mí eran desconocidas como Regina, por ejemplo, como Ayocuan, y pues gracias a don Antonio y gracias al legado de Regina y gracias a todas esas personas que gracias a Regina y a don Antonio, pues es que uno va conociendo que existe lo sagrado, existe lo místico, existe aquello que dejaron los abuelos y que es tan importante recuperar. Bueno, voy a hacer una pausita porque, a ver, presentar a mi compañero Mahadev, que se acaba de integrar. Sí, gracias. Hola, gracias. ¿Qué tal? Ahí tienes un micrófono. Sí, muchas gracias, Odiseo, amigo, y bienvenidos también ustedes. Gracias. Aquí al programa. Pues encantado de compartir nuevamente con ustedes y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy en este tema tan interesante. Bien, pues retomando, Olga, me platicabas afuera que como todos iniciamos en algún momento de nuestra vida una búsqueda, pero que entonces de repente tenemos decepciones, ¿no? De las personas con las que nos ligamos, que creemos que podría ser un maestro, o más allá de un facilitador, pues un maestro. Y te decía, pues sí, termina uno por comprender que así es, ¿verdad? Que lo que importa es la enseñanza o el conocimiento. Y me dijiste algo, pero yo sí encontré en Antonio Velasco Piña a este maestro. Sí, bueno, él se enojaba mucho que le dijeras maestro, porque bueno, él era de decir maestro. Él era una persona tan humilde y tan sencilla que él decía, yo nada más soy el testigo, ¿no? Ahora sí que yo no soy maestro de nada ni de nadie, ¿no? Entonces eso nos lo dejaba súper recalcado. Y pues yo creo que todos los que abrevamos de su conocimiento, pues fue de manera individual. Y yo era lo que le decía a Erika, yo puedo tener una pieza de ese gran rompecabezas, yo te puedo hablar de mi experiencia, Erika te va a hablar de la suya, ¿no? Y el amigo te va a hablar de otra, y tú de otra, y Ana Luisa Solís, y el Coyote te va a dar otra, y Leoni de Vivar, o sea, todos, don Antonio dejó tanta sabiduría y tanta experiencia, tanto camino en cada uno de nosotros, que ahorita yo creo que lo importante es que a todos aquellos a los que les dejó enseñanza, ahorita la compartan, porque en este momento tan complicado de la historia, es tiempo de retomar y de retornar a lo sagrado. Y eso lo vamos a encontrar en los abuelos, sí, en aquellos que estuvieron antes que nosotros. Fíjate, yo comentaba como anécdota, una amiga cercana, estábamos en una escuela esotérica y ella venía de otra, y me decía, dentro de la lectura que me dejan, pues me pidieron que leyera, y que ahorita vamos a aclarar esto, La mujer dormida debe dar a luz, que es Ayocuan, el maestro de Antonio Velasco Piña, pero sí, no es Antonio Velasco Piña. Fíjate, me vienes a aclarar eso, que es importante porque muchos teníamos esa duda. Era la pregunta obligada de esta, y ya me la ganaron, pero qué bueno. Pues eso lo decía él, o sea, yo te digo solamente lo que escuché de don Antonio. La verdad, no sé cuál sea. Es una incógnita. Yo te comento lo que a mí me decía don Antonio. Bueno, por alguna razón se ha adjudicado a don Antonio Velasco el libro de La mujer dormida debe dar a luz. Y también, pues, me recomendó que leyera Tlacaelel, pero viene una gran amiga, hermanita en este camino, Erika, y me regala Regina, el libro de Regina, y me dice, lee Regina. Y entonces es ahí donde, pues, me doy cuenta. Fíjate, después platicando con una historiadora muy reconocida aquí en México, yo le estaba leyendo los libros de Gary Jenick de Azteca, toda esa saga. Y me dice, ¿sabes quién tiene información más real y más cercana? Antonio Velasco Piña. Y yo pensaba que era al revés, ¿no? Porque Gary Jenick tiene fama de que se metía a lo profundo, ¿no? A investigar. Pero bueno, como es extranjero, Antonio Velasco Piña, si es de aquí, está más cercano. Porque en Tlacaelel da un significado de México. Por ejemplo, Gary Jenick dice que dentro de sus connotaciones decían que es el que come hierba amarga, ¿no? Y lo desglosa. Nada que ver con lo que dice Antonio Velasco Piña, que es donde se encuentra el sol y la luna. Sí, y fíjate que hay varias personas que te pueden dar un significado diferente, ¿no? Pero lo importante es
¿a ti qué te llega? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Tú dónde vibras, no? Porque así como hay una interpretación de Regina, mucha gente va a decir Regina no existió. Y mucha gente te va a decir yo conocí a Regina. Y don Antonio te va a decir yo fui el testigo de Regina, ¿no? Entonces, esto es un fractal, como bien dice un amigo, François, este es un tótem de acceso fractal. Así como la Biblia tiene su profundidad, es como una mamushka. Ajá. O sea, tú ves una mamushka y la persona que tiene un nivel de conciencia a lo mejor bajo, va a decir, no, pues solamente existe una mamushka, ¿no? Pero aquel que tiene un conocimiento profundo, aquel que tiene un nivel de conciencia muy elevado, te va a decir, va a levantar la mamushka y te va a decir, aquí hay otra mamushka, y aquí hay otra, y aquí hay otra. O sea, no todas las personas son capaces de llegar al significado profundo de un conocimiento, de un libro o de una persona, ¿no? Claro. Por eso, precisamente en estas escuelas esotéricas se dejaba esos libros. Ahora, fíjate, otra anécdota rápido. Un tío que fue maestro, compartiendo de repente pláticas con un primo, años después, ¿no? Porque no nos veíamos desde niños. Y me dice, ¿ya lo leíste? Mi papá me dijo, creo que ya es el momento de que leas este libro. Entonces, fíjate la importancia, ¿no? Que no es para todos, no es para todos, se podría decir, pues no, es para todos, pero será en su momento, en cuando estén receptivos a recibir esa información, porque como bien lo dices, podemos interpretarla de acuerdo a nuestro nivel perceptivo y de conciencia por el que estemos atravesando. Claro. Entonces no es lo mismo que yo lo haya leído hace 20 años a que lo vuelva a leer en este instante, sí. ¿no? Y bueno, pues si les parece, entonces pues vamos a hablar un poquito, principalmente Olga, que conociste a Antonio Velasco Piña, que a la gente que nos está siguiendo y a lo mejor no ha leído los libros, de dónde viene Antonio Velasco Piña, a qué se dedicaba y por qué empezó a escribir. Pues yo te puedo hablar de lo que yo sé, de lo que yo conozco, ¿no? Y bueno, don Antonio pues nació en Guerrero. Él me estudió en la facultad, en la UNAM. Él estudió contaduría y también, bueno, se especializó en derecho fiscal. Él era fiscalista, ¿no? Y pues cuando de repente un día vino Regina a tocar su puerta, pues de repente se convirtió en el testigo, ¿no? Y tengo un video en el que lo estamos entrevistando y él está sentado ahí en su sala, en alumnos, y me dice, mira, ahí estaba sentada Regina y aquí estaba sentado yo. Y Regina me dijo, tú vas a ser el testigo. Y yo le dije, ¿pero testigo de qué? Ya verás. Dice, y pues cuando ocurrió el 2 de octubre del 68, pues supe de que iba a ser testigo, ¿no? Y pues él estuvo ahí, o sea, él fue parte de los que estaban en ese instante siendo acribillados, ¿no? Oye, Olga, pero bueno, ahorita retomando este tema de Ayocuán, que dices que es su maestro, ¿cómo se llama? Don Manuel. Don Manuel. Que si se le adjudica o no a Antonio Velasco, pero bueno, también el tema de ese libro es tremendo. Sí, pues nos habla del despertar de la conciencia y que va a ser el México, ¿no? El México. O se supone que ya fue. Estamos siendo ahora sí que parte de ese despertar. Sí. Estamos siendo bueno, al final actores. Del libro de Regina dice que a partir de ahí 100 años sí va a tardar el despertar. Bueno, ahorita lo recordaremos, ¿no? Pues yo lo leí hace mucho, pero es lo que recuerdo, que se dice que inicia el despertar en el 68 y va a tener un proceso de 100 años. Sí, lo que pasa es que comienza una nueva etapa, la etapa sagrada, que dura 400 años, ¿no? Acabamos de terminar la etapa de rebaño, que fueron 400 años. Entonces, estamos justamente viviendo esa transición y pues somos parte de esa historia, ¿no? Entonces, realmente este es un momento tan maravilloso, tan increíble. Don Antonio estaba feliz porque decía, es que me tocó ver tanto y vivir tanto, y políticamente estoy viendo el despertar. Y parece que se está cayendo la casa, pero tiene que ser así, o sea, se tiene que destruir lo antiguo para construir lo nuevo, ¿no? Para edificar lo nuevo. Y ahorita don Antonio era la persona más positiva que conocía en el mundo. O sea, por eso también para mí es muy importante don Antonio,
porque yo le pedí un consejo en una etapa bien difícil de mi vida, o sea, súper difícil. Entonces, él me dio un consejo de 3 palabras, 4. O sea, yo me quedé, 4 palabras para eso tan profundo que le pregunté. Y dije, bueno, le voy a hacer caso porque a mí me gusta de lo que me enseñan, lo pongo en práctica. Y si funciona, me sigo. Si no me funciona en un mes, lo dejo, ¿no? Y me puse a hacer lo que me dijo y wow, increíble. Mi vida comenzó a cambiar. Entonces desde ahí dije, este señor sí sabe. Entonces fue algo tan importante para mí y me sigue funcionando. Me encanta lo que estás diciendo, Olga, porque me dices y me has reiterado desde lo que yo he experimentado, desde lo que yo viví, y así empieza Antonio Velasco Piña. Yo fui testigo, o sea, no escribí una obra con personajes ficticios, yo fui testigo, y que nos está planteando no una visión esotérica en una novela, sino algo, la otra parte que no nos han contado o la otra parte que se cuenta solo a unos cuantos, ¿no? Uh-huh. También. Mira, del libro La mujer dormida debe dar a luz, yo encontré algunos puntos interesantes, principalmente este interés de Hitler de saber sobre otras humanidades, que bueno, ahora hay información donde quiera, ya nada más es que hagan público que en realidad hubo los atlantes, ¿no? Uh-huh. Lo segundo es que se va a dar un despertar, no solo aquí en México, sino a nivel mundial. ¿Y dónde va a empezar? Pues la mujer dormida debe dar a luz, es que precisamente el volcán, el Iztaccíhuatl, ¿no? Va a despertar, pero no es que vaya a ser erupción y todo esto, sino de que estamos hablando de un cambio de conciencia. Esto se liga al libro de Regina, que vamos a hablar ahorita de este personaje que va al Tíbet, y de ahí le dice que los chakras del planeta están cambiando la posición de los... Que antes, ¿cuál era? El del corazón, estaba en el Tíbet. Y ahora va a estar aquí, o ya está aquí en México, y para eso tenían que venir a hacer unas activaciones, que de hecho, en hechos reales sí sucedió, sí vinieron a hacerlo. Y se encontraron con grupos de tradición, mexicanidad, etcétera, etcétera, que también estaban. Regina, el personaje, se encuentra con estos grupos ahí en la pirámide. Pero se dice algo bien interesante. Estábamos en la pirámide de la luna, que nos tenía como en un ensueño. En un ensueño, en el mundo del ensueño, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este libro, a eso va con el despertar. Así es. Pues... el propósito de Regina venía a despertar a los volcanes, ¿no? Venía a despertar esa conciencia que ya existía y que estaba, bueno, adormilada, ¿no? Y se hicieron todas las caminatas, todos los rituales que Regina vino a hacer, pero la mujer Iztaccíhuatl, la volcana, no despertó. Entonces, derivado de que no despertó, se tuvo que hacer ese sacrificio, ¿no? Que el silencio pacífico, ¿no? Sí. Pero creo que tenían que juntar 400 almas, ¿no? Así es, los 400 más conscientes. ¿No? En Tlatelolco, en la matanza de Tlatelolco, lo que se propone ahí de que se ofrendaron ellos mismos, se pusieron. Es una inmolación. Dicen que se engancharon, ¿no? Los brazos. Sí. Engancharon sus brazos y se ofrendaron. Y que aparte, pues tiene tradición de sangre Tlatelolco. Que ya hubo en la época prehispánica una matanza también muy significativa y también de mucha gente ahí. Entonces es un lugar de poder, pero también de ofrenda. Así es, y es un lugar sagrado femenino. Y bueno, pues Cuauhtémoc ahí dejó la señal, ¿no? Aquí debe de iniciar el despertar. Y va a ser femenino. Y así inició. Pues es muy interesante ir como desglosando de qué trata la novela, pero ahí se liga otra novela que se llama Tlacaelel, otro libro. Sí. Entonces, una enamorada que tenía que finalmente no terminan como pareja, pero sí terminan juntos, es Citlalmina, este personaje, sí, y Regina es reencarnación de Citlalmina. Pues Regina es la reencarnación de Cuauhtémoc. El mismo Cuauhtémoc. Pues realmente ahí hay una mamushka, ¿no? O sea, son energías tan sutiles, tan poderosas que
Tú puedes ver ciertas características en Citlalmina, puedes ver ciertas características en Regina, puedes ver ciertas características en El Último Emperador, puedes ver ciertas características en Don Antonio, o sea, es una mamushka esto, que realmente no tienes una manera clara de decir, o sea, ese es lo sagrado, lo místico, lo que te hace como ir más profundo, ¿no? Es que yo creo que entonces aquí se aplica lo que estábamos platicando del mensaje. El mensaje utilizó a estos avatares. Claro, claro. Entonces es como si es una mamushka, sí, ¿no? Entonces así como cuando para que funcione una coreografía tiene que ver el director y los bailarines y los de producción y los técnicos. Cada uno tiene un rol tan importante que no funciona uno sin el otro. Claro. Entonces me parece que el mensaje utilizó a las personas adecuadas a lo largo de muchos años, ¿no? Claro. Que también tuvieron que reencarnar a lo mejor para poder seguir sumando a la mamushka y generar el despertar de conciencia en el año 68, que es de lo que estamos hablando. Exacto, lo que importa es el mensaje. Yo creo que no los mensajeros. Que yo como también lo veo complementando un poquito es que fue algo que se vino preparando, un momento que se vino preparando como desde vidas atrás, ¿no? Una preparación del alma, del conocimiento de Regina para su último momento, y donde más allá de que sí en el momento pues intervinieron muchas piezas claves, ¿no? Muchos guardianes de las tradiciones, inclusive para hacer los rituales en las pirámides y demás, nos deja como legado el que tenemos que seguir con nuestro despertar de conciencia individual para que de manera colectiva despertemos ese ser femenino que le corresponde regir en esta era, que es la mujer dormida, ¿no? O sea, con nuestras propias intenciones, nuestros propios rituales, nuestros propios crecimientos, nuestras propias experiencias y todo lo que vamos dejando delegado a generaciones que vienen detrás de nosotros, con lo mejor de nuestra tradición, lo mejor de lo que nos han dejado los que han venido antes que nosotros, pues para que logremos ese despertar completo, ¿no? Como humanidad, y además como un foco, porque ahí desde la mujer dormida debe dar a luz, lo manifiestan como que aquí en México pues un foco importante. Así es. Que detona precisamente este despertar. Digo, es sí, como lo veo. Sí, por supuesto, o sea, realmente lo importante es el mensaje. O sea, el mensajero puede venir rojo, azul, verde, amarillo, ¿no? Toca en nosotros aprender la experiencia de ese ser que nos está dando un caminito y nosotros andarlo, ¿no? Y si nos es posible descubrir un nuevo caminito más hermoso, más profundo, más sabio, pues qué bueno, ¿no? Porque eso es lo único que vamos a heredar a los hijos, ¿no? Necesitamos dejarles herramientas, y esas herramientas son las caminatas sagradas que Regina rescató y que Don Antonio nos las enseñó, la caminata femenina, la masculina, la de Teotihuacán, la yoga, la meditación consciente, o sea, porque yo le decía a Don Antonio, pero dígame algo práctico, o sea, porque es como muy, muy ambiguo, yo necesito una herramienta práctica, y me dijo, haz tus caminatas sagradas, o sea, ya están marcadísimas, de Chapultepec al Zócalo, ¿no? De la Basílica a Tlatelolco. O sea, haz tu caminadita, ¿no? O tu meditación activa, que estás trapeando, pues trata de entrar en un silencio interno, que estás cocinando un silencio interno, porque ese es el propósito, crear un silencio interno, tanto en las caminatas como en las meditaciones, ¿no? Dejar de estar pensando en lo maravilloso que soy, en lo increíble que soy y en lo malo que son todos los demás, y simplemente crear un vacío, porque si tú creas un vacío eres capaz de escuchar lo divino. Si tienes un ruido interno, nunca vas a escuchar, porque puede que te estén diciendo muchos mensajes, pero como tienes un diálogo loco contigo mismo y pelea con todos los demás, no estás escuchando. Claro. Entonces por eso es tan importante el silencio interno, y eso lo logras con la yoga, con la meditación, con las caminatas y pues lo que te acomoda a ti, ¿no? Porque esto es
¿qué te acomoda a ti? O sea, porque hay miles de puertas. ¿Cuál es tu puerta? ¿Cuál es la que te corresponde a ti, no? Bueno, para las personas que nos están acompañando, que no han leído Regina y que no han leído los libros del maestro Antonio Velasco, pues si quieren hacemos un leve repaso como de lo más sobresaliente de lo del libro para que más o menos se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Quieres empezar, amiga? ¿De Regina? Sí, de sobre Regina, Sí. porque ella me regaló el libro aparte. Ya lo leí varias veces. Y además, pues tuve la oportunidad de platicar mucho con don Antonio. De hecho, mi encuentro con Antonio fue mágico todo el tiempo. Una vez estaba dormida, ya había leído Regina como 2 veces, dije, ay, quisiera conocer a Antonio Velasco Piña. Estaba así dormida, vivo cerca de Chapultepec, y me despierto. Digo, ay, tengo que ir a Chapultepec ahorita. Eran las 6 de la mañana, y así de como, ¿por qué no? Me puse una chamarra, me acuerdo, me salgo, y me fui como en ese silencio interno que dice Olga. Algo me pasó, porque yo sí tengo el ego me tortura mucho, tengo muchos pensamientos, pero esa vez no, esa vez iba a lo que iba. Entonces ya llegué y me fui directo a Sargento. Y entonces digo, ¿por qué estoy aquí? Y volteo y venía Antonio Velasco Piña. ¿El sargento es un ahuehuete? Es el ahuehuete, que es el guardián que se sacrificó en el 68, ahorita es que te resumo eso. Y entonces veo una comunidad, hombres y mujeres vestidos de blanco, y me uní a ellos. Y ya hice el recorrido de Chapultepec. Y como esas, tengo más anécdotas de cómo volví a encontrar a Antonio. Entonces platicábamos mucho. También le pregunté si existió Regina y me contestó algo súper lindo. Pero bueno, Regina es una dakini. ¿Qué es una dakini? Cuando se necesita hacer un cambio de conciencia, ya cuando la humanidad tiene que tener una transformación. En el Tíbet se dice que la dakini es una deidad que encarna en una mujer, ¿no? En una mujer. Y que ella va a propiciar un despertar de conciencia. Pero en este caso nace Regina en México, en la Aldea de los Reyes. Y fue testigo del nacimiento Antonio Velasco Piña. Y después de ahí, es largo de contar, pero le dijeron a sus papás que tenían que ir al Tíbet para que llevara una instrucción, porque era dakini. Y entonces del Tíbet le hicieron pruebas para ver si era la dakini, y si era la dakini. Es que era como una reencarnación de un lama. Como el lama, ajá. Entonces hicieron unas pruebas, y después viene lo de la invasión de China al Tíbet, y ahí los papás de Regina mueren. Rinpoche la lleva a una cueva, la sigue instruyendo, la engaña, le da un té, la duerme, todo era un plan divino, ¿no? De sacrificios también, y llega y dice, yo la tengo secuestrada, y ella dormidita, y entonces lo matan, se llevan a Regina a China, porque en China le iban a enseñar a tocar los instrumentos sagrados, que es parte del despertar de la conciencia, porque son las frecuencias. Aquí entra como ya temas cuánticos, y sí, porque depende qué frecuencias, como la 440, 432, ¿no? Que ya hablamos una vez. Entonces ella, solamente una dakini puede tocar, o un ser, un avatar que venga con un mensaje, tocar instrumentos sagrados para emitir esa frecuencia que es para que tu conciencia despierte. Y le llamaba en la cárcel de la luna, que nos tenía, bueno, la inconsciencia, la cárcel de la luna. Entonces, bueno, Regina la deportan de China, llega a México, en el camino se estaba haciendo su vestido de decán del 68, y entonces llega y contacta a Antonio Velasco Piña y le dice que vas a ser el testigo de que, bueno, de algo que va a pasar, tú confía. Y entonces ya empezó Regina a hacer grupos de mexicanidad, lo hacían con llega, destapa los puntos de la pirámide, los pétalos de la pirámide, para que esa energía rompiera la cárcel de la luna, pero solo se iba a romper unos meses. Entonces ahí se encontró con los 4 mexicanos, auténticos mexicanos, guardianes de las tradiciones, y destapan la cárcel de la luna. Ellos decíamos, estamos esperando a Cuauhtémoc. Dice, pues yo soy como una mujer, ¿no? Sí. Y dice, no, pero bueno, es ella. Y sí, ya ahí empezaron a hacer equipo con Regina, hicieron los grupos de mexicanidad, y ya empezaron a hacer todos los rituales que se puede decir que
que en el 68, pues, fue a la par como era el despertar de la conciencia, se unió todo, como dice de la Matrushka, se unen las capas, y entonces todo el pueblo, los estudiantes, los padres, todos de alguna manera fueron parte de esos rituales de Regina. ¿Qué rituales? Pues las caminatas sagradas del Museo de Antropología al Zócalo, de la Basílica del Cerro del Tepeyac a Tlatelolco, eran las principales. Y después hizo, por ejemplo, la congregación de 400,000 personas en el Zócalo, que fue cuando se tocaron los instrumentos sagrados que Regina los tocó. Empieza el despertar y después ya no, es como que estaba un poco las esfinges y todo, y tuvo que hacer la marcha del silencio, que fue otro de los rituales que todos se pusieron unos masking, ¿no? De esos para las heridas que todas las enfermeras y doctores les donaron a todas esas personas, y así fue haciendo una serie de rituales hasta que llegó con el Popo y el Ista. Entonces, estoy súper resumiendo y entonces le despierta el Popocatépetl, platica con él, y de pronto la mujer dormida no. Entonces fue demasiado impactante porque creyó que todo eso había funcionado para despertar a la mujer dormida. Se desmaya y vienen unas abejitas y le dan un mensaje y le dicen que tiene que hacer un sacrificio de 401 mártires para que pudiera despertar en todos esos 100 años la mujer dormida, el despertar de la conciencia, lo sagrado femenino. Y ya van el 2 de octubre a hacer ese sacrificio, porque además la tenían como si fuera espía socialista, espía de Regina, ¿no? Del comunista, espía comunista, una cosa ahí. Y ya sabía que iban a llegar a matarlos, pero ese día coincide con el meeting que hicieron los estudiantes, y entonces pues fueron más, sí se juntaron los 400 mártires, faltaba uno. Don Antonio Velasco Piña dijo, yo me ofrezco, y dijo Regina, no, porque tú eres el testigo. Y entonces llegó la reencarnación de Tlacaelel, que era un niñito, y dijo yo, y entonces sabían que era Tlacaelel, Regina, y bueno, ya se unió y juntaron los 401 mártires que hacían 5, 4, 3, 2, 1, que ya iba a ser, y se logra meter a ese círculo, hacen el sacrificio, y ya, esa historia ya no la sabemos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿de qué te sirve saber toda esa información? Como dice Olga, pero en mi vida, ¿de qué me sirve? Bueno, pues porque ahí hay mucha información que está como, digamos que no está así como a la luz, sino tú con tu corazón la tienes que descubrir. Y una de las cosas que yo he descubierto de todos los libros que he leído de Don Antonio, y que yo platiqué con Don Antonio, es que cada instante de tu vida tiene que ser sagrado. Entonces yo decía, pues ¿qué hacer? Como poner velas y cocinar. Y no, sino lo voy a traducir así como yo lo entiendo, y que un amigo me compartió una enseñanza muy bonita. Si vas a hacerte de comer y vas a hacer comida para otras personas, también se la tienes que ofrecer a Dios o al universo. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a decir así como lo entiendo. El universo y Dios va a decir, ay, mira, me está dando de comer súper rico y le voy a dar más dinero para que me siga dando de comer así. Y lo mismo, te vas a vestir como tú en sagrado, que pues como yo me sienta conmigo, como soy, y no para darle gusto a nadie. Y entonces ese es un acto sagrado, y el universo va a decir, ah, bueno, digo, me está vistiendo bonito, y así, le voy a dar más, no dinero, digo, más prosperidad material. Y así con todo. Igual yo supongo que en la pareja aplica, para no hablar del dinero. Si tú le das a tu pareja todo ese sagrado, ese respeto, esa empatía, ese apoyo espiritual y todo eso, entonces el universo te lo va a regresar a través de esa pareja en eso. Pero lo tenemos que hacer sagrado, que tiene que venir del corazón, y para que se pueda emitir, hablando de instrumentos sagrados, la frecuencia. Y ya, hablé mucho. Olga, en tu experiencia de convivir en estas caminatas, cuéntanos un poquito, si dentro de tus posibilidades, de lo que puedas contar, obviamente, a eso me refiero, de cómo se empezó a transformar tu vida. Fíjate que cuando inicié con las caminatas, yo soy un poco racional, ¿no? Entonces me gusta ver resultados.
Si yo no veo resultados, dejo las cosas. Entonces, cuando me dijeron, tienes que hacer una caminata en silencio. Y yo dije, ¿cómo en silencio? O sea, no, don Antonio decía, no quiere decir que no hables, sino que tengas un silencio interno, ¿no? Entonces, ya comenzar a tener conciencia de que puedes crear un silencio interno, o sea, ya eso es un aprendizaje y muy, muy grande, ¿no? Y no todos lo pueden lograr. A lo mejor lo puedes lograr un segundo o lo puedes lograr un minuto. Eso poco a poco lo vas incrementando de acuerdo a cómo lo vayas practicando, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, la primera caminata, pues evidentemente lo logré a lo mejor un micro de segundo, y después comencé el mandado, el súper, con quién dejé esto. Ya cuando me di cuenta llevaba como la mitad de la caminata, ¿no? Entonces dije, chin, ya lo hice mal, ¿no? Entonces otra vez volví a tomar conciencia y dije, ok, silencio. Y igual, 1 milímetro de segundo y va. Y comenzó otra vez, ¿no? Entonces, conforme fui practicando cada vez más y más y más, me di cuenta que lograba cada vez un mayor tiempo en silencio, ¿no? Entonces, eso es un gran descubrimiento para mí y un gran avance para mí, ¿no? Y eso te ayuda a ir templando tu carácter, ¿no? Porque, bueno, caminar desde aquí hasta el Zócalo, bueno, sí está un poquito lejos, ¿no? Entonces, de entrada llegaba yo molida a la casa, ya no quería hacer nada. Y bien pude haber dicho la siguiente vez que me invitaron, no, pues la verdad es que ya no tengo los pies adoloridos, inflamados y bla, 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 ¿no? Pero vas templando tu carácter, vas siendo capaz de irte descubriendo y conociéndote, ¿no? Y para mí es una de las herramientas más poderosas, porque además te estás nutriendo de la energía que hay en la tierra, y tú misma vas diciendo, ¿qué le estoy dejando a la madre tierra, no? O sea, ¿qué le estoy transmitiendo? Entonces te vuelves responsable. O sea, antes si te tomabas 3 botellas de vino, ya pensabas, ¿no? ¿Esto es lo que le voy a dar a la madre tierra, 3 botellas de vino? No, entonces, ¿y la carne? ¿Cuántos kilos de carne te comes, no? O sea, ¿y cuáles son tus pensamientos? ¿Te las pasas juzgando y criticando? Eso es lo que le vas a dar a la madre tierra. Entonces, yo comencé a pensar, no, tengo que darle lo mejor, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Buenos pensamientos, la mejor alimentación, buscar ayudar, servir. Entonces, eso es frecuencia, ¿no? Lo que ahorita decíamos, frecuencia, vibración. Entonces te vas volviendo más amoroso porque dices, yo quiero dar lo mejor. ¿Y qué pasa cuando tú das lo mejor? La madre te da lo mejor, ¿no? Sí. Entonces es un dar y recibir. Entonces, pues a lo mejor hay mucho más en las caminatas, hay mucho más profundo. Y las caminatas que se hacen, por ejemplo, al Iztaccíhuatl o al Popocatépetl, ¿tienen otra connotación o es otro tipo de recorrido? Pues mira, yo no conozco o sea, yo no he hecho ninguna caminata, al menos consciente, en cierto lugar, femenino o masculino, ¿no? Pero lo que sí es que, digo, yo tengo más de 10 años yendo a esa zona y ahí siento el magma de los volcanes, ¿no? Entonces, para mí, ir a esa zona es conectarme con el magma, es conectarme con ellos, o sea, y no es que me lo esté imaginando, es que mis pies se calientan, ¿no? Entonces, pues, te estás conectando con la madre, ¿no? Te estás conectando con la energía de esa zona tan poderosa y pues te estás conectando con los guardianes más poderosos de México, con el chakra de México, de América del Norte, ¿no? Entonces, imagínate todo aquello, todo lo que puedes recibir de ese lugar, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un poquito de lo que es Regina y hay un proyecto de hacerlo película, ¿verdad? Sí. Y que ya es una realidad y que van a empezar grabaciones, ¿cuándo? Pues... Bueno, pues la grabación se planea como... Bueno, no, yo no soy el director es José Gerardo, un joven director muy talentoso y que le impactó de manera muy profunda a Regina. Y por eso es que decidió hacer la película. Pues se va a empezar a grabar más o menos en 6 meses. Ahorita están los preparativos. Y bueno, es muy linda la historia.
a ver si un día lo puedes invitar para que lo cuente, es muy bonita. Sí. Sí. ¿Y dónde hay que hacer casting? ¿Y dónde hay que hacer Ya casting? está hecho Ya ¿verdad? tienen allá al los elenco, ya ahora tenemos tienen- el reparto. El reparto. Y entonces, bueno, tiene los derechos que le dio don Antonio para hacer la película y pues él quiere que sea una película importante que además de este mensaje, que contribuya a algo más que el entretenimiento, ¿no? Me parece que es. Entonces, pues, ¿quieres hablar de los lugares, del reparto? Sí, pues mira, ayer pues tuvimos la oportunidad de platicar con José Gerardo y realmente es hermoso escucharlo, porque realmente cuando él leyó Regina, dijo, yo quiero hacer la película. O sea, desde el momento que lo leyó, se enamoró del proyecto. Y desde hace como 10 años está detrás de don Antonio, por los derechos, ¿no? Y por esa oportunidad que le dieran, ¿no? Y cuenta cómo cada año le hablaba y le decía, no veo a Regina en la cartelera, ¿no? Y cada año, no veo a Regina, y así 10 años, hasta que don Antonio dijo, bueno, pues aviéntate, compadre, ¿no? Sí. Gracias a tu perseverancia. Porque Sí. en un inicio la iba a hacer Alfonso Arau. Bueno, hay otros 2 libretos antes, o sea, varias personas han intentado, han hecho libretos y han intentado hacer la película. Uno de ellos es Alfonso Arau. ¿No? Pero ya al final la perseverancia y sobre todo yo creo que el corazón, el desde dónde lo quiere hacer, es que él se quedó ya con los derechos y entonces pues ya pronto va a salir la película. Algunos de los actores, la protagonista es Camila López, es una chica que encontró en la conmemoración de 50 años del 2 de octubre, ahí en Tlatelolco, y que estaba ahí haciendo un altarcito, y dijo, ella va a ser Regina en mi película. Y pues hubo muchas coincidencias y cosas muy, muy padres, como que fue elección divina, ¿no? Sí. Y sí. bueno, platicaremos a grandes rasgos, a ver si un día te digo, viene para que te platique con más detalle. Uh-huh. Y algunos de los actores, pues, están en pláticas con Bruno Bichir y con Héctor Bonilla, pero está Salvador Sánchez, José Carlos Ruiz, Juan Carlos Barreto y Julio Bracho. Entonces, son grandes actores, y yo creo que va a ser una película que distinta a todas las que estamos acostumbradas a ver en los últimos tiempos. Pues ojalá sí rescaten esa esencia y el mensaje sobre todo. Sí. Entonces será una gran película, porque ves que hay ahí de que el libro y luego la película no es igual. Ojalá se respete el mensaje sobre todo. El mensaje, porque ya ves que no se puede, de pronto, como dice José Gerardo, sería una serie de 17 horas. Claro. Si lo hacemos así, pero porque el libro es como de 900 páginas, de 800, algo así, ¿no? Y con mucho detalle, que entonces él está... Muy descriptivo. Muy descriptivo. Está procurando que sea como el mensaje basándose en el libro, tal como es, ¿no? Pues está este proyecto y bueno, Olga, yo de manera personal te pido que si dentro de todos estos mensajes nos pudieras regalar hoy dejar aquí a la gente que nos estuvo siguiendo algunos mensajes de los que tú consideres más trascendentales para ti o que puedan ser para la gente del legado de Antonio Velasco Piña. Mira, yo veo los libros de don Antonio como una pieza de un rompecabezas. Es importante, en la medida de lo posible, conseguir los libros. O sea, ya ahorita Erika nos comentó un poco de Regina, para el despertar de la conciencia. Tenemos Tlacaelel, un poco de rescatar nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque la historia es cíclica. Entonces, también tiene el libro de los 7 rayos, que habla de los niños héroes. Para mí es uno de mis libros favoritos, junto con Tlacaelel, porque en los 7 rayos te va describiendo cada uno de los niños héroes, y cada uno de los niños héroes te habla de un valor. Entonces, don Antonio decía, hay que ser un auténtico mexicano, ¿no? ¿Y cómo eres un auténtico mexicano? Siguiendo estos valores, ¿no? El honor, el valor, el patriotismo, el amor, la sabiduría, la lealtad,
son valores que yo personalmente veo en don Antonio, y por eso para mí es mi gran maestro. Bueno, lo sigue siendo, aunque ya no esté, digamos, en presencia. Pero para mí es la única persona que conozco que enarbola esos valores. Y para mí, y por eso estoy aquí, porque me gustaría que más personas conozcan su trabajo, conozcan no tanto don Antonio. O sea, don Antonio solamente era un canal de lo divino, ¿no? Porque él como persona era maravillosa, por supuesto que sí, y para mí y para muchos es un maestro, ¿no? Porque él era coherente. Para mí era coherente y para mí enarbolaba todo lo que los niños héroes eran, ¿no? Entonces, sí, conocer su trabajo, porque es el legado de lo divino, y en cada uno de esos libros hay pistas, es una pieza para completarnos como auténticos mexicanos. Entonces, sí es importante acercarnos a todo ese conocimiento, acercarnos a la historia sagrada de México, para que conozcamos nuestro pasado tan rico, tan sagrado, tan místico, tan poderoso, ¿no? Y sabemos que la historia es cíclica y se repite, ¿no? Existen 4 ciclos, así como existen las primavera, verano, otoño, invierno, así mismo existen las 4 etapas, ¿no? Terminamos la de rebaño, comenzamos la sagrada. Entonces es importante saberlo. O sea, no se está acabando el mundo, no se va a acabar la humanidad, no. Simplemente estamos mudando de una etapa de rebaño en la que era depredación del medio ambiente, en el que los ricos se hacían más ricos, en el que no me importa si te mueres, voy a venderte medicinas y voy a venderte chatarra. Eso era la característica del periodo que terminamos. Pero ya iniciamos otro en el que retornamos a lo sagrado. Por eso es tan importante hoy y siempre el legado de don Antonio. Recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y tener la certeza, no tener miedo. O sea, no es posible tener miedo cuando tienes conocimiento. O sea, esto que está pasando ahorita ha pasado antes. Entonces hay que investigarlo. Hay que irnos al pasado, hay que irnos a la historia para tener certeza de que vamos por buen camino, tenemos las herramientas y tenemos a los maestros, tenemos a los abuelos que nos pueden recordar aquello que ellos están viviendo o que ya vivieron. Entonces, pues así como ahorita estamos aquí, me gustaría que hubiera más foros, porque hay muchas personas con las cuales hablar. O sea, tenemos a Ana Luisa Solís, tenemos a Anita Montero, tenemos a Alberto el Coyote, tenemos a Leónide Vivar, tenemos todas esas personas que don Antonio les dejó, les heredó su experiencia, su mensaje. Entonces, hay que acercarnos a ellos para retornar a lo sagrado. Pues estamos llegando a la recta final del programa. Algo que quieran decir antes de retirarnos. Empezamos por allá, Mahadev. Muchas gracias. Yo me quedo con una pequeña duda en cuanto a esta secuela que se ha siempre hablado de esta trilogía, ¿no? De La mujer dormida debe dar a luz, Tlacael Regina. En algún momento se habló de un 4º libro que se sacó para completar. Yo no sé si es cierto o no. No recuerdo exactamente el nombre, era algo así como de cartas a Elizabeth. Elizabeth Blanco. ¿Forma parte de esta trilogía que ya no sería una trilogía o no? Como para completar, para los que nos gusta esta saga, esta información, esta filosofía, porque no lo he leído, como para que nos aporte algo en este camino, en esta filosofía que nos aportaron los 3 primeros libros. Cartas Elizabeth es un libro maravilloso porque es una correspondencia que tiene con su sobrina Elizabeth, y es tan íntimo todo lo que te va contando en esas cartas, porque bueno, eran unas cartas íntimas para su sobrina. Entonces, afortunadamente Elizabeth convenció a don Antonio de que hicieran un libro de esas cartas, porque te va narrando don Antonio
lo que va haciendo como testigo, porque en algún momento le dijeron, ya tienes que dejar tu trabajo, digamos, del mundo, y tienes que dedicarte a ser testigo así como 24/7, ¿no? Uh-huh. Y don Antonio se dedicó a eso, y en esas cartas viene todos los rituales a los que fue, las caminatas a los que lo invitaron, con detalle. Entonces es un libro maravilloso que a todo mundo le recomiendo. Muy bien. Genial. Erika, amiga. Rápido, pues nada más escoger si nos quedamos en la era del rebaño o la era de lo sagrado, y el despertar es individual. Muy bien. Olga, muchas gracias, te agradezco el que te hayas tomado el tiempo y hayas aceptado la invitación para estar aquí el día de hoy. Al contrario. El último mensaje que nos quieres regalar. Que por favor, ahorita que tenemos un poco de recogimiento, que nos dediquemos a conocernos, que nos dediquemos a aquello que nos conecta con lo sagrado. Hay muchos abuelos, muchas abuelas que están dando enseñanza vía internet. Por favor, contáctenlos, Ana Luisa Solís, Anita Montero, Alberto Coyote, León I. de Vivar, y que aprovechen por favor este momento. No tengan miedo, el miedo es una frecuencia y la enfermedad tiene una frecuencia. Entonces salgamos de esa frecuencia, conectémonos a la frecuencia del amor, del grupo, de la unión, de la armonía, de la paz. Rían, por favor, rían, escuchen música que eleve el espíritu. Coman cosas que eleven el espíritu, hablen de cosas que eleven el espíritu. Por favor, no hablen del bicho que anda ahí, hablen de proyectos, apaguen la tele, agarren un libro, creen nuevos proyectos, creen nuevas amistades, creen nuevas rutinas, aprendan cosas que no se imaginaron aprender. Por favor, ocupen su tiempo en eso y salgamos de la frecuencia del miedo. Gracias. Muchas gracias, Erika, Olga. Gracias. Y bueno, pues yo les recomiendo que lean Tlacaelel. Es un libro que, pues aparte de todo, nos cuenta cómo los mexicas se levantaron de la nada, cómo crecieron. Y si nosotros venimos de ahí, pues mira qué chistoso resulta ahora el clasismo, racismo, cuando tenemos un país tan rico, tan vasto, en cultura y en poder místico y energético. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Esto fue Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Gracias.